Hola, se me ha deteriorado la placa de gel que hice casera. Creo que ha sido por los días de extremo calor que tuvimos. Se ha quedado como dura, rígida, muy seca, muy deshidratada. Pienso que se le ha evaporado el agua. Y además ha estado en una superficie que era lisa, pero ha cogido como una deformación, unas aguas. Hace unas cosas así muy raras, como si hubiera cogido burbujas o... En fin, pero no la doy por perdida. Voy a intentar rescatarla. La he lavado con agua y jabón para quitarle los restos de pintura que pudiera tener, que tenía, vamos. Y la voy a cortar a trocitos pequeñitos, para después meterla en el microondas. La quedo así a trocitos pequeños y le agrego agua. Pobre de mí, que le iba a agregar media tacita de agua, pensé que iba a ser suficiente. No, tuve que agregarle una taza más entera, una taza completa. Y además también le agregué, después os lo contaré, le he hecho glicerina y alcohol también, un poco. Quedó así, un poco espesa. Le cogí este colador que tiene así la malla muy cerradita y utilizo el mismo molde en el que hice la otra, que es un molde así con una superficie brillante y lisa, para que se desprenda bien. Tiene las aristas, las orillas así las tiene un poco redondeadas. Hubiera sido mejor que las tuviera completamente cuadradas, pero eso es poco probable. Tiene unas marquitas por ahí fuera, pero en cambio por dentro no tiene ninguna, que es lo que nos interesa, que la cara esa quede fina. Lo voy colando despacito. El vídeo está un poco acelerado para que acabe antes, pero lo voy colando poco a poco y veo cómo se van quedando las partículas pequeñitas de pintura. Alguna incluso traspasa porque son ya muy pequeñas. Y veo que vamos, que se evaporó muchísimo porque ha quedado muy poca cantidad. Así que, para mi sorpresa, que tengo que volver otra vez a llevarlo al microondas, agregarle una taza de agua, media de alcohol y media de glicerina, que no me atreví a echarle media, pero en 2 veces fue media de glicerina. La remuevo. Ya no lo puse, la temperatura no la puse en descongelar porque perdí la paciencia, lo puse en, no al máximo de todo, pero en calentar. Y ha estado bastante rato, hasta que se ha deshecho. He ido abriéndolo el microondas y mirándolo hasta que se ha quedado líquido. Vuelvo otra vez a hacer la misma operación, a colarlo, que es muy chiquitito el colador, pero bueno, como ya lo colé antes, ya tiene pocas partículas. Alguna más se filtrará y quedará más limpio todavía. Ahora sí, ahora ha quedado la cantidad suficiente. Y le quito las burbujas otra vez, como hicimos la primera vez, porque al removerlo, aunque lo remuevo despacito, para que no coja mucha burbuja, siempre coja alguna. Han pasado las 4 horas en el frigorífico y ha quedado totalmente sólida. Voy a desprenderla, que tiene buena pinta, tiene una pinta estupenda, tiene un aspecto igual que la otra vez. Va a quedar otra vez, yo creo que sí, que se ha recuperado, se ha restaurado y ya tengo una placa nueva, incluso mejor que la otra vez. Vuelvo a ponerla en su bandeja que le fabriqué y le quito estas orillitas que quedan alrededor, una rebabilla ahí fina de gelatina que la voy quitando con la mano, y algunos pedazos que son más grandes la quito con un cúter, con cuidadito de no cortar la placa. Voy así a la orilla dando un toquecillo nomás así con la puntita del cúter y se va saliendo. Así todo alrededor para que quede bonita. La vuelvo a colocar, que me gusta la textura que tiene, me gusta la textura que ha quedado. Y ya la tenemos lista para probarla. Así que voy a probarla. Ahora ya es por la tarde y está dando aquí mucho el sol y me deslumbra un poco. Pero bueno, pongo el foco a ver si se ve un poquito mejor. Creo que molesta un poco la sombra. Voy a tener que bajar la persiana, pero bueno, ya que me he puesto a echar la pintura, voy a extenderla bien y ahora ya la cierro la persiana. Le he puesto un verde turquesa con un color crema y le pongo un papel finito, no es muy gordo, tampoco es muy fino, ahí he manchado
un poco, es que es inevitable. Y no he dejado que se seque, lo he quitado inmediatamente, ha sido rápido. Ya he cerrado la persiana. He hecho un fondo y ahora le pongo naranja y tierra natural, que era más bien espesa la pintura que tenía de color tierra, por eso la tengo en un cuenquito y la he echado con la espátula, porque le eché un poquito de medium para ponerla más blandita. Y voy a utilizar estas hojas para hacer la impresión y probar a ver qué tal funciona la plancha, si funciona igual que antes o ha perdido alguna característica de adherencia o de algo. Yo creo que no, yo creo que está igual. Las pongo así las hojas, una es artificial, la grande esta es artificial y las otras son naturales, de un jazmín que tengo en el balcón y una hojita de níspero. Y ahora le paso el varón, que se llama varón con B, y sale una impresión. ¿Ves? La he fijado ahí la imagen porque lo quité corriendo, no me acuerdo de mostrarlo. Y ahora quito las hojas y se quedan ahí grabadas las nervaduras. Le pongo el papel encima y ya salen las nervaduras. En la impresión que quedó totalmente azul y naranja, pues ahora ya salen las nervaduras de las hojas, que las puse hacia la parte de abajo para que se grabaran. Bueno, pues ha funcionado, pero quedan restos, no la limpia totalmente. Entonces, como quedan restos, vamos a poner otro papel, vamos a aprovecharlo. Le paso otra vez, lo dejo un ratito, lo he dejado como 10 minutos para que se removiera la pintura y ha recogido muy bonito, ha quedado también aquí unos matices muy bonitos, porque ya se ha traído el blanco del fondo que le di. Ahora le pongo una capa blanca y volvemos a quitar los restos. Con los mismos restos vamos a hacer 3 impresiones y aquí sale una mucho más abstracta, sale bastante más abstracta. Entre lo que recoge de la primera capa, lo que queda de las otras anteriores, quedan los matices muy bonitos y todavía se ve un poquito ahí los restos de las nervaduras de las hojas, se ve un poco. Me gusta mucho cómo ha quedado esta. Y bueno, ha sido un éxito, funciona perfectamente, se puede restaurar una y otra vez, no tiene fin, siempre podemos. Cuando se deteriore, partirla a trocitos, echarle agua, meterla en el microondas, cuando ya está líquida, moverla bien para que se disuelva el agua que le hemos echado, se le echa un poquito de alcohol y un poquito de glicerina y volvemos a tener plancha nueva o placa. Le pongo el recipiente a modo de tapadera para guardarla, a ver qué tal se conserva. Y estas son las 3 impresiones que han salido. Esta es la segunda y la tercera. Ha quedado diferente completamente las 3, aprovechando los restos de una impresión y de otra. Y han quedado muy bonitas. Esta hace ahí una especie de líneas geométricas y los restos, como dije, de las hojitas, que se han quedado un poco grabadas. Esta tiene los colores más oscuritos porque tiene el de la base, que fue esta, la más oscura. Esta es la que menos me gusta, está demasiado oscura, pero bueno, no está fea tampoco. Tiene las hojas como más definidas, más marcadas. Pues funciona, la placa funciona, así es que la podemos hacer una y 1000 veces. Pues nada, si os ha gustado os animo a que os suscribáis al canal para seguir subiendo cositas. Muchas gracias y un abrazo.